Y para profundizar sobre este tema, tomamos contacto hasta ahora con la diputada Gael Llomans, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por conectarse hasta ahora con DNews para toda Latinoamérica. ¿Cómo le va? Bien, buenos días, bien. Muchas gracias, diputada. Bueno, parto consultándole, ¿qué le parecieron estas palabras del presidente, este discurso, este anuncio de este pacto fiscal, esta propuesta del presidente hacia el mundo político, al mundo social, al mundo también de los empresarios? Bueno, lo primero, que el mensaje de no renunciar a poder avanzar en aumentar las pensiones en Chile, de hacerse cargo de la disminución de las listas de espera de los hospitales, de las materias de seguridad, de salud mental, que señaló como objetivo de este pacto fiscal el día de ayer el presidente de la República, es una buena noticia, porque efectivamente no ha sido fácil avanzar en materia de financiamiento, de cómo lograr que esas necesidades logren tener los recursos suficientes para que se implementen. La propuesta de reforma tributaria que se presentó, ¿cierto?, el año pasado por parte del gobierno fue rechazada. Y no se va a poder insistir sobre ese mismo texto. Y por lo mismo, la invitación de construir un pacto fiscal, pacto que además se llega a acuerdos, se incorporan visiones con distintas pymes, que son parte importante de esta discusión, por cierto, y también con otros gremios y con actores políticos que han estado disponibles a dialogar. Eso no ocurre con todo el ámbito, cierto, político. Lamentablemente, en el caso de la Unión Democrática Independiente, que en realidad siempre ha tenido una disposición negativa a avanzar en reformas tributarias, pero esto de negarse al diálogo, a sentarse a conversar, que lo hemos visto para la reforma tributaria, pero también en pensiones, demuestra una disposición que le va a hacer daño al país, ¿cierto? Que le hace daño a los jubilados y jubiladas del país y también a los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido me quedo más bien con la posibilidad de avanzar, me quedo más bien con el compromiso de que estas materias no queden como un barrido debajo de la alfombra en el olvido, sino que más bien se enfrente la posibilidad de llegar a un acuerdo y que es la disposición que tiene el presidente. Diputada, ¿cuánto piso político tiene para avanzar justamente en estas propuestas? Usted lo ha señalado, las dificultades que ha tenido para ver un diálogo con la oposición, particularmente con un partido en específico, con la Unión Demócrata Independiente. ¿Cuánto piso político cree que hay para avanzar en esto? Mira, hemos tenido experiencias que nos han dicho, por ejemplo, con la reducción de jornada a 40 horas o con el aumento del salario mínimo, que en su momento se vio muy compleja la situación. También veíamos que era difícil avanzar. Y el método, el mecanismo para poder impulsar estos debates y que avancen en acuerdos en donde cada uno va a tener que salir de sus trincheras, y esa es la disposición que ha tenido el gobierno, ¿cierto?, en una presentación de un pacto fiscal que incorpora visiones que en un inicio no estaban en la reforma tributaria, en donde hay incentivos, ¿cierto?, al crecimiento económico, incentivos a la inversión, también protección a las pymes, elementos que son positivos a la hora de abordar un debate como este, porque incorpora a un amplio sector que espera que esta reforma, este pacto tributario también avance, ¿cierto? Y en esas materias, además del combate a la evasión, el combate a la corrupción, son elementos que no pueden ser dejados de lado o esperar a que las disputas entre algunos partidos políticos que en realidad, porque le tienen animadversión a un ministro, no quieren que el país avance, como es el caso, ¿cierto?, de la UDI y su disposición negativa, no pueden frenar la posibilidad de avance de los derechos de la gente, porque no podemos quedarnos entrampados en eso. Y yo veo que hay parlamentarios y parlamentarias que tienen disposición a escuchar, quizá al gobierno sí, pero más bien, sobre todo, a los actores, en este caso a las pymes. Yo espero que ese escuchar se vea reflejado también en la discusión que vayamos a tener de las medidas que se vayan presentando. En el día de ayer, luego de las palabras del presidente de la República, hubo reacciones, por supuesto, del mundo político, de los distintos sectores, y la UDI, usted lo ha señalado, nuevamente reiteró las críticas hacia el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, nuevamente pidiendo su salida para por lo menos sentarse a la mesa. ¿Qué le parecen a ustedes esas declaraciones?
Bueno, demuestran que están poniendo por delante su animadversión, que les caiga mal un ministro, a la posibilidad de llegar a acuerdos por el país. Yo creo que esa mezquindad no puede ser la forma en que finalmente un partido político trate de hacer política. Está bien, hay una disputa entre la derecha, ellos están también buscando terreno en la disputa con el Partido Republicano, pero para serte sincera, en la mesa técnica, por ejemplo, de pensiones, hasta el Partido Republicano está presente y no pone como pero que se saque al ministro Jackson. Eso dice mucho, ¿cierto? Eso dice mucho de que quieren pegar más fuerte, quieren ser los que más se opongan al presidente Boric. Mira, en esa disputa nadie gana y sobre todo quienes salen perjudicados del país. Yo creo que la ciudadanía también está viendo esto, por cierto, está viendo cuál es la actitud de los parlamentarios, la actitud de los partidos políticos, y en realidad esa disputa le importa bien poco cuando no puede llegar a fin de mes, ¿cierto? Porque tiene una jubilación que no le alcanza para pagar las cuentas básicas. A eso deberíamos estar abocados, ¿cierto? A resolver esos problemas y no en estas rencillas que no tienen ningún sentido. Diputada, ¿qué parece que se hayan descartado o al parecer no aparece en la propuesta del presidente de este pacto fiscal, no se haya incluido, se hayan descartado definitivamente, o por lo menos por un tiempo, el impuesto a los súper ricos, lo que se ha llamado el impuesto a los súper ricos, que el oficialismo ha insistido o viene insistiendo hace mucho tiempo con este impuesto? Bueno, lo primero es que sabemos que para poder lograr que se avance en estas materias, la estrategia no va a poder ser la misma que tuvimos en un inicio, ¿cierto?, al presentar la reforma tributaria. Eso no quita que el objetivo para nosotros, el más importante, independiente de los mecanismos que utilicemos, el objetivo de lograr justicia tributaria, ese objetivo es el pilar que levanta estas propuestas. Y vamos a seguir insistiendo en esa materia, ya sea por vía de el impuesto, de poder aumentar el impuesto a la renta de los que más tienen, ¿cierto? No de los sectores medios, no de los que les cuesta llegar a fin de mes, sino de salarios que están bien por sobre los que tienen las mayorías del país. Y en ese sentido se puede ir avanzando en esas materias, se puede ir avanzando también con mecanismos que quizá en su momento planteábamos como el impuesto a los superricos, pero que quizás para que eso tenga viabilidad tenga que tener una forma de cambio, ¿cierto? Yo no me adelantaría a que la discusión legislativa podamos retomar, pero sobre todo en base a objetivos. Yo creo que lo más importante en esto es que si vamos a hablar de la PGU y de aumentarla, esta no la terminen pagando, ¿cierto?, la mayoría del país con el impuesto al IVA. Que ya lo pagan, pero que nuestro sistema tributario en realidad se basa mucho en ese impuesto, ¿cierto? A diferencia del impuesto que les toca pagar a los que más tienen. Todos tienen que contribuir. Y la evasión, esto es un tema a resolver y deberíamos también abocarnos a ello. Diputada, la Confederación de la Producción y el Comercio emitió un comunicado ayer, luego de las declaraciones justamente del presidente, al presentar este pacto fiscal, donde expresa la preocupación al gobierno por incluir en este pacto o insistir nuevamente en una reforma tributaria que busque recaudar el 2,7% del PIB, según el comunicado que emitió la Confederación, señalando que ese no es el camino, sino que hay que trabajar mayor crecimiento y en el ahorro. ¿Qué le parecen estas declaraciones del mundo empresarial? Mira, es que ellos no estuvieron disponibles a dialogar, pero no en base a reforma tributaria. Estuvieron dispuestos a dialogar en otras materias. Pero, a ver, primero, quienes pueden ahorrar en Chile no son todas las personas. Hay una mayoría, y eso quizás, no sé si lo tengan en consideración, ¿cierto?, desde la CPC. Hay una mayoría en el país que si tiene y le pagan el salario mínimo un poquito más, con suerte paga sus cuentas. Y te alcanza para pagar las cuentas y ojalá que te alcance para ahorrar para una casa. No hay otra capacidad de ahorro. Entonces, yo no sé en qué país, ¿cierto?, están haciendo esas reflexiones si es que no tienen en consideración la realidad de las mayorías. Pero por otra parte, yo igual creo que es importante valorar las incorporaciones que hace este pacto fiscal. Por eso te digo, hay que moverse de las posturas. Quizás para ello el cuento sea solo crecimiento económico y nada más.
Pero sin embargo, este pacto fiscal lo que invita es que sí, ok, podemos incorporar medidas de crecimiento económico que se hace y también de aumento de inversión, pero también hay que hacerse cargo de contar con los recursos para pagar la PGU, para disminuir las listas de espera, para hacerse cargo de las labores de cuidado, de sala cuna universal. Esos son temas que son problemas para la mayoría del país y por ende también debería ser para el gran empresariado. Un empresariado que piense en el futuro del país, que piense en sus propias inversiones, también debería pensar que los trabajadores deberían estar en mejor situación. Les contribuye a ellos también. Les contribuye que el país esté bien, le contribuye también a quien está invirtiendo en el país. Entonces, esa mirada es la que a veces creo que hace falta en el mundo empresarial para no pensar, ¿cierto?, en la ganancia corta, sino que pensar en futuro, ¿cierto? Pensar en proyección, pensar en desarrollo. Con esto termino, diputada, porque sabemos que tiene poco tiempo. ¿Qué le parece también que otro de los aspectos que se señalaron o de críticas a las declaraciones del presidente fue que hubo poco énfasis en el tema de la inversión extranjera? ¿Qué le parecieron esas críticas? No, eso no es real. Hay varias medidas, de hecho, que se han ido tomando. Hubo una agenda por parte del presidente que tenía ese objetivo, ¿cierto?, de ir logrando generar alianzas que permita aumentar la inversión. Se han hecho gestiones por parte del Ministerio de Hacienda para dar más estabilidad económica en el país. Tenemos un manejo de la inflación que no se ha visto en otros países, ¿cierto?, y que ha sido complejo porque no es fácil. Eso implica un esfuerzo que no solo se hace desde el gobierno, se hace también desde la ciudadanía, y esos esfuerzos yo creo que deben ser valorados, sobre todo por las opiniones a nivel internacional que se han tenido. Eso es parte también de las propuestas del pacto fiscal y bueno, yo creo que acá hay una reacción desde el desconocimiento, ¿cierto? Y yo esperaría que se escuche, primero que se vea la propuesta en su completitud. En la Comisión de Hacienda la vamos a conocer por parte del ministro la próxima semana, y desde ahí que se puedan levantar opiniones y que si hay contribuciones más que hacer, van a ser bienvenidas sin duda. Diputada Gael Yeomans, diputada integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, le agradecemos este diálogo con DNews para conocer más antecedentes, para conocer su opinión también de las palabras del presidente de este pacto fiscal para avanzar en una mayor recaudación tributaria. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, diputada.